Bueno, hola, ¿cómo están? Esperemos que ya se empiecen a sumar acá a este Facebook Live que estamos haciendo desde Cambiemos, desde Balcarce 412. Yo soy Hernán Iglesias Silla, soy coordinador de comunicación estratégica en Jefatura de Gabinete. A mi izquierda, mi amigo Iván Petrella. Hola, Ivo. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Ivo es el director de Argentina 2030. Y estamos acá para contestar las preguntas que quieran sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo vemos los próximos meses. La fecha está buena para hacer este Facebook Live porque desde ahora faltan un año menos 2 días para las elecciones nacionales del año que viene, en las que vamos a ver si el proyecto de Cambiemos continúa 4 años más al frente del Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que tiene muchas chances de continuar, queremos seguir transformando el país y tenemos muchas cosas para hacer y muchos planes en el gobierno nacional y en los gobiernos provinciales, a los que esperamos sumar varios también y seguir consolidando a Cambiemos en el Congreso Nacional y en todos los lugares donde trabajamos juntos. A veces parece por lo que pasó en los últimos meses, los problemas, la situación difícil económica que hubo en estos meses, que quizás el ánimo de cambio de la sociedad había parado, estaba quizás más dubitativo. Nosotros creemos que no, creemos que una parte importante de los argentinos todavía nos acompaña y tiene ganas de seguir por el rumbo que les propusimos en 2015 y que es el que hemos encarado en estos años, ¿no? Es un rumbo que excede con mucho la normalización económica, la coyuntura económica. Nosotros vinimos a proponer un gobierno democrático, que respeta la convivencia pacífica y republicana entre todos los argentinos, y queremos seguir en ese camino, fortaleciendo instituciones, combatiendo la corrupción, siendo un gobierno que no roba, siendo un gobierno que hace cada vez más difícil que los que vengan después que nosotros puedan robar. Eso es muy importante, y al mismo tiempo vamos adaptando y normalizando la estructura productiva del país para tener un ciclo de crecimiento largo y sostenible que nos permita acercarnos siempre de a poquito y siempre con firmeza, pero con paciencia, al país que queremos ser. Bueno, gracias, Hernán. Bueno, bienvenidos a todos los que están mirando. Veo que aparecen mensajes, lo cual significa que no nos dejaron totalmente solos, lo cual hubiera sido humillante. O sea que muchas gracias por eso. A ver, cuento algo, tal vez algo más por arriba, ya que Hernán habló, me parece muy bien de lo que estamos tratando de hacer todos, ¿no? Porque ustedes son parte de todo esto. Hace un par de años, esto tiene que ver con la pregunta del cambio, ¿no? Hace un par de años tuve la oportunidad de juntarme con un personaje inglés que se llama Chris Whaley. Ustedes seguramente saben, supongo que algunos ahí miran fútbol y seguramente miran el fútbol inglés, que el fútbol inglés alguna vez fue el fútbol más violento del mundo, ¿no? Los hooligans, un desastre. Hasta que en el año 1989, en la llamada tragedia de Hillsborough, mueren 96 personas en una cancha de fútbol, ¿no? Como un drama tremendo. Y ahí la sociedad y el gobierno cambian, como implementan una serie de reformas que hacen que el fútbol inglés sea lo que miramos hoy por la tele. Estadios sin alambrados, sin rejas, digamos, un espectáculo deportivo hermoso. Esta persona, Chris Whaley, fue la persona que implementó las reformas. Estuvo a cargo de un enorme cambio cultural y un cambio también social en el Reino Unido. Yo hace un par de años cené con él y antes de cenar con él me puse a leer mucho sobre el tema porque soy obsesivo y me interesan las cosas, y encontré algo que en el momento que lo leí, hasta que me junté con él, que pasaron como 5 días, me empezó a comer la cabeza, me empezó a obsesionar. Porque 4 años antes del 89, 4 años antes de los 96 muertos, en otra cancha de fútbol, en el Reino Unido, mueren 56 personas. Entonces la pregunta que yo le quería hacer a Chris Whaley era, ¿por qué reaccionaron en el 89 y no reaccionaron 4 años antes? ¿No? ¿Cómo explicás que en un momento se cambia y en otro momento no? ¿Era solamente como acumulación de cadáveres o había otra cosa? Y le pregunté, y la respuesta que me dio, 2 oraciones,
Son dos oraciones muy fáciles de entender, o sea, la idea, pero muy difíciles en la práctica, ¿no? Como implementar. Y me dijo textual, no tengo respuesta, simplemente no se hizo. ¿No? Simplemente no se hizo. Y en ese momento a mí se me cruzó por la cabeza, no se lo dije porque no sabe nada de historia argentina, cuántas veces en nuestro país, por corrupción, por desidia, por inoperancia, por ignorancia, simplemente no se hizo lo que había que hacer. ¿No? Y les cuento esto porque me parece que lo que está haciendo el gobierno, lo que están haciendo todos ustedes, ¿no? Incluyéndonos a nosotros también, es simplemente haciendo lo que había que hacer y lo que por décadas no se hizo en Argentina. Y eso obviamente es tremendamente difícil. Hay obstáculos económicos y hay enormes obstáculos políticos, ¿no? Que lo vemos en la oposición en el Congreso, lo vemos con algunos sindicalistas, lo vemos con todos los grupos de interés que están buscando frenar este cambio que de a poco se va logrando en la Argentina. Y es un cambio realmente, como dice el presidente todo el tiempo, de base, ¿no? De los cimientos mismos que van a permitir que en Argentina, yo creo que de una vez y por todas, se construya el país que todos queremos tener. Ahora, ¿esperamos preguntas o seguimos? Seguimos. ¿Gordo? Hernán, estoy tuiteando este evento en este momento. Dame un segundo. Les cuento otra cosa, ya que estamos. Algo que descubrí hace poco y que me impactó. Ustedes tal vez no lo saben, pero si Argentina hubiera tenido, a través de su historia, las recesiones de Uruguay, hoy tendríamos el PBI de España. ¿No? Que es un dato, a mí cuando lo contaron me pareció absolutamente tremendo. Lo cual significa que el problema argentino no es como, y pido disculpas si hay economistas escuchándonos, no es tanto un problema de productividad, como dicen muchos economistas, o un problema de crecimiento. En el fondo no es tanto un problema económico, porque tenemos baja productividad, es cierto, pero con nuestra baja productividad, con las recesiones de Uruguay, hoy seríamos un país desarrollado de bastante buen pasar como es España, lo cual a mí me hace pensar que el problema de fondo es un problema político, como un problema de nuestra capacidad de cooperar, de colaborar para solucionar los problemas que tenemos que solucionar en conjunto. Y eso también creo que demuestra la importancia enorme que tiene Cambiemos como gobierno, que es un experimento de coalición, la coalición más exitosa, como dice Marcos Peña todo el tiempo, en la historia política argentina, que empieza en su genética de nacimiento, es esta idea de colaboración entre fuerzas distintas. Y en el fondo eso es lo que buscamos llevar al gobierno, porque eso es lo que va a terminar cambiando el país. No tanto las medidas técnicas puntuales, que sí son importantes y que hay que hacerlas, sino el proceso de diálogo, conversación y colaboración entre actores distintos que hace que uno se ponga de acuerdo sobre los problemas y después la manera de encarar las soluciones. Y sobre todo me parece muy importante algo que decías sobre la sostenibilidad de un proceso de crecimiento, ¿no? Los argentinos sentimos que venimos de un paraíso dorado, un paraíso perdido, que éramos un país rico y alguien nos lo robó. Algunos creen en distintas versiones de la historia, que se los quitaron unos u otros. Entonces, a veces cuando logramos crecer, tenemos una especie de ansiedad, una especie de impaciencia de querer en 5 o 6 años recuperar el terreno perdido. Y eso nos ha llevado a tomar decisiones incorrectas, a tratar de crecer demasiado rápido y que eso generara o incubara la crisis reciente, ¿no? Por ejemplo, en los 90 logramos bajar la inflación a través de la convertibilidad, que fue una buena idea en su momento, pero que enseguida empezó a mostrar los problemas que tenía y cómo esos atajos, esas rigideces, generaron la crisis siguiente. En la década kirchnerista, digamos, se enamoraron también del gasto y la inflación como una manera de mantener caliente la economía, y eso también generó una crisis que logramos evitar sus costos mayores en estos años. Por eso nuestra propuesta, que a veces es un poco menos sexy en el sentido de que no va a haber un boom, no va a haber crecimiento al 10%, no va a haber tasas chinas. Nosotros lo que queremos es crecer 20 años seguidos. Esto lo hemos dicho y lo reafirmamos a pesar de todo lo que pasó este año, ¿no? Creemos que las bases del crecimiento que estamos poniendo en la Argentina son lo suficientemente sostenibles, sin atajos, sin buscar trucos argentinos de hacer las cosas, sino apostando
por la productividad, por ir saliendo de a poquito al mundo, porque ¿no? Cuestiones macroeconómicas, como que el Banco Central no le preste plata al Estado. Todas esas cosas son muy importantes para ir creciendo de a poco, pero sostenidamente mucho tiempo. Y eso nos va a llevar a evitar las crisis. Como decía Iván, lo que más daño nos ha hecho no es nuestro crecimiento mediocre, sino las crisis que nos hacían retroceder varios casilleros cada 8 o 9 años. Si logramos nosotros evitar las crisis, y eso se logra de alguna manera a través de una madurez política y de una representación política que nos permita organizarnos mejor, me parece que estamos dando la vuelta final hacia un momento de bisagra muy importante en la historia del país. Sí, y como dato de trivia, no sé si sabían, pero Hernán y yo nos hicimos amigos manejando en el año 2000 de Boston a Buenos Aires con otros amigos. Lo cuento para que vean que somos seres humanos acá detrás. Y en relación a eso, no, simplemente no se hizo, que me tiró el inglés para explicarme por qué en un momento reaccionaron y cambiaron y en otro momento no. No es solamente, y ustedes nos están mirando porque lo saben, no es solamente una cosa de gobierno, ¿no? El gobierno obviamente tiene un rol enorme, pero el simplemente no se hizo, como la energía para cambiar la Argentina, mucho más que el gobierno, son todos los argentinos, digamos, son todos ustedes. Eso, a ver, lo tiene muy en claro el presidente, lo tiene muy en claro el jefe de gabinete, lo tiene muy en claro todo el gobierno, de que el cambio que se está impulsando en la Argentina lo impulsa la sociedad argentina. Y nosotros lo que buscamos en nuestro trabajo, y todos ustedes, es de la mejor manera representar eso, ser honestos con eso, no traicionar eso. Porque el cambio de la Argentina, cuando decimos que también es un cambio de raíz, no es solamente porque se cambien las cosas más de base, sino que es un cambio de raíz porque es un cambio que emerge de abajo hacia arriba, ¿no? Es algo que demandó, que pidió, que votaron todos ustedes, todos nosotros, y que va más de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo, o que por lo menos combina las dos cosas. Porque nada de esto es posible si cada uno de nosotros, desde su lugar, empresarios, sindicalistas, sociedad civil, universidades, plantea esta nueva manera de entender cómo hay que trabajar en Argentina, ¿no? Que, como decía Hernán, abierta, transparente, democrática, de diálogo, donde se propone siempre una agenda de trabajo y no una agenda de conflicto. Y eso es algo a la cual no estamos muy acostumbrados, creo, que el periodismo está mucho menos, porque el conflicto vende y el trabajo no vende tanto, ¿no? Es lo que logra resultados, pero que no te genera el título. Pero tenemos que acostumbrarnos a eso, ¿no? Y entender que resolver los problemas puntuales, que cuando resolves un problema puntual aparece otro problema puntual, porque la vida es así, ¿no? Un constante búsqueda de soluciones y aparición de nuevos problemas, que eso en sí tiene una épica, porque esa es la épica de la vida diaria, ¿no? Y gobernar se trata de eso, de resolver problemas, y el problema nuestro, de los argentinos, no tanto es que tenemos problemas, sino que siempre tenemos los mismos problemas, lo cual significa que nunca resolvés nada. O sea que sería una gran cosa si logramos de acá a 3 o 4 años de tener problemas nuevos, ¿no? Eso sería un enorme éxito, no solamente como gobierno, sino como país, como sociedad. Encontrarnos con problemas nuevos que nos obligan a pensar soluciones distintas. Una cosa que me gustaría decirles, veo que nos escriben de casi todos los lugares del país, y está muy bueno, y sigan diciéndonos de dónde nos escriben, de dónde nos escuchan. Mandarles un mensaje que después de todos estos meses, ustedes que representan a Cambiemos en todo el país, decirles que lo que estamos haciendo es muy importante y muy profundo, y que no se dejen amedrentar por aquellos que dicen que lo que hicimos no sirve de nada, y por los que creen que hasta 2015 estábamos mejor y que la gente lo que quiere es volver al pasado y que que Cambiemos no tiene futuro y que en algún momento se va a romper y que el presidente Macri va a perder las elecciones. No le den bola a todo eso, porque nada de eso es verdad. Lo que estamos haciendo es muy importante y Cambiemos tiene mucho futuro. Tenemos que pensar Cambiemos de acá a 10 años, 15 años. Si pensamos a Cambiemos como un lugar donde viene gente de orígenes distintos, porque estamos básicamente todos de acuerdo en que queremos un país
más productivo y más democrático, más integrado al mundo, y donde cada persona puede tener la posibilidad de elegir su vida y de tomar la decisión de cómo va a vivir su familia. En ese sentido, Cambiemos tiene mucho futuro, y lo que hemos logrado en estos años es realmente impresionante. Incluso si nos ponemos un objetivo de mínima, como que el presidente Macri termine su mandato el año que viene, ya eso es algo que no se logra desde 1928, ¿no? Que un presidente no peronista termine su mandato. Y nosotros lo hemos logrado, no solamente en condiciones adversas, con minoría en ambas cámaras del Congreso Nacional, con solamente 5 gobiernos provinciales, en contra de un montón de situaciones. Y lo hemos logrado igual, gracias al diálogo, a la convicción política, a saber que estamos representando un cambio que pide la gente. Y eso es muy importante, y a veces entiendo que pueda parecer que el esfuerzo de todos estos años ha sido en vano, que hay otros que critican y que dicen cosas muy fuertes, algunas de ellas que no son verdad, muchas de ellas que no son verdad. No, quiero decirles que mantengan el ánimo, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos transformando el país y vamos a seguir haciéndolo a partir del año que viene. Les pasamos a unas preguntas que nos están haciendo desde distintos puntos del país. Nos pregunta Claudio Baleano, de Posadas Misiones, ¿cuál creen que va a ser el panorama energético respecto al escenario interno para el año que viene? ¿Respecto de? El escenario interno respecto al panorama energético. Me imagino que habla por los trabajos que se vienen haciendo en Vaca Muerta y las novedades de... Bueno, yo creo que una de las mayores historias de éxito de este gobierno va a ser dar vuelta a la ecuación energética como lo hicimos, ¿no? Nosotros llegamos al gobierno estaba cayendo la producción de gas, estaba cayendo la producción de petróleo, había cortes de luz todos los veranos en las grandes ciudades, las industrias tenían cortes de luz todo el año porque no había suficiente gas. Las tarifas estaban muy retrasadas, los argentinos pagaban menos del 10% de lo que costaba la energía, y al mismo tiempo teníamos que importar muchísima energía, casi un tercio de la energía que consumíamos era importada. Hoy fue un día muy importante, en ese sentido un día muy simbólico, ¿no? El barco que estaba en Bahía Blanca desde hacía 10 años, que se usaba para importar energía, que usamos para importar 10.000 millones de dólares de gas, ¿no? Pensá que el déficit de este año, que tanto problemas nos genera, fueron 10.000 millones de dólares. Esa misma plata se usó durante 10 años para importar gas hasta Bahía Blanca, simplemente porque el gas que producíamos ya no era suficiente, ¿no? El gas que sí producíamos hace 15 años, dejamos de producirlo y tuvimos que importar durante mucho tiempo. Gracias a Vaca Muerta, que cuando llegamos estaba muy demorada, había solamente un proyecto, no se ponían de acuerdo las autoridades locales, los gremios, las empresas, sobre cómo seguir avanzando, y el presidente Macri, en una mesa que lideró él mismo con las empresas y con los gremios, logró destrabar esa situación. Hoy hay 30 empresas en Vaca Muerta, la producción se triplica cada año. Pronto, dentro de un par de años, quizás no sea necesario más importar gas. Realmente lo que hemos dado vuelta a esta situación es muy importante. Por ejemplo, el gas que se importaba en estos barcos se pagaba $17. El gas que vamos a pagar este verano a las productoras de Vaca Muerta está por debajo de los $4. Eso es muy importante. Y además hemos generado energías renovables que en Argentina no existía. Argentina, un país con tanto sol y tanto viento en todo el país, era insólito que no hubiera energías renovables, y sin embargo no lo habían. No porque no lo pensaran, sino porque era un país que no estaba preparado, no tenía ningún interés en mitigar el cambio climático, no había ninguna agenda ambiental de ningún tipo. Nosotros creemos que si las inversiones en energías renovables siguen a este ritmo, dentro de un par de años ya casi el 10 o el 15% de la energía va a venir de energías renovables. Estamos inaugurando proyectos todo el tiempo. Creo que la energía, estas son cosas que también se ven quizás con los años, pero lo que hemos hecho en estos años con la energía es realmente muy importante. Agrego 2 cositas a lo que dijo Hernán. Por un lado, creo que hay que resaltar una cosa que dijo, que cuando llegamos al gobierno, hablando crudamente, Vaca Muerta era un quilombo, ¿no? Era un despelote porque estaban todos peleados, todos los actores, las empresas, los gremios, el gobierno, ninguno se podía poner de acuerdo en cómo hacer para desarrollar esto que es, la verdad, una fuente de futuro para la Argentina enorme, ¿no? Ustedes saben, obviamente, que Vaca Muerta, no me acuerdo si es el tercero o segunda reserva. Segunda de gas y cuarta de petróleo. Del mundo, ¿no?
verdad que es Argentina tocada una vez más por la varita mágica, una cosa impresionante. Y bueno, y no se podían poner de acuerdo a cómo trabajar esto, ¿no? Que tenía una potencialidad enorme para nuestro país. Bueno, vino nuestro gobierno, con Mauricio Macri a la cabeza, buscando nuevamente lo que decíamos antes, una agenda de trabajo por sobre una agenda de conflicto. Y mostró que se puede, ¿no? Que con un gobierno inteligente, que escucha, que dialoga, que acerca posturas, que acerca posiciones, se podía. Y se lograron cosas impresionantes, como decía Hernán. Y acá viene el otro dato. En un par de años, no me acuerdo si es el año 2020 o el año 2022, pero bueno, un futuro cercano, ¿no? Para lo que son los tiempos históricos de un país, Vaca Muerta va a ser tan importante como la industria agropecuaria para la Argentina. Hoy sabemos que la industria agropecuaria en la Argentina es una fuente enorme de competitividad, de divisas extranjeras, que es una parte importante de lo que significa la Argentina. Por eso la sequía que nos tuvimos este año, la más grande de 70 años, impactó como impactó, porque es una parte esencial de lo que es la economía argentina. Vaca Muerta va a ser otro de esos, ¿no? Lo cual implica también tener dos patas fundamentales para ir desarrollando el país, ¿no? Tiene implicancias enormes y hubiera sido, yo creo, realmente imposibles en este gobierno, porque el gobierno anterior o no quiso o no pudo desarrollar esto que es fundamental para el futuro de nuestro país, ¿no? Para nosotros y para los que vendrán después de nosotros. Va a ser un antes y después realmente para la historia argentina el desarrollo energético que está dejando este gobierno. Hacemos otra pregunta respecto a un tema de actualidad. Nos pregunta Bernardo de Corrientes, ¿cómo creen que será la relación con Brasil con respecto al nuevo presidente Bolsonaro? No, por lo que sabemos, las relaciones entre los países exceden mucho a las personas y a los gobiernos que las tocan. Nosotros tenemos una relación estratégica con Brasil desde siempre, de toda la vida, un país hermano, limítrofe, con el que compartimos muchísimas cosas, y desde hace 20 y pico de años compartimos el Mercosur, que es un conjunto de leyes que exceden los gobiernos. Nosotros tenemos que seguir enfocando la relación con Brasil en el largo plazo, seguir fortaleciendo la colaboración, fortaleciendo el intercambio comercial y viendo de qué manera Argentina y Brasil, junto con Uruguay y Paraguay, fortalecemos la relación con el resto del mundo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dije Hernán. Agregaría solamente de que se haya cerrado este proceso electoral, ¿no? En Brasil es importante para la Argentina, porque como las economías argentinas y brasileñas están integradas, cuando cualquiera de los dos países enfrenta incertidumbre, afecta al otro país. O sea que haber cerrado un proceso electoral, haber cerrado o ir cerrando por lo menos un proceso de transición en Brasil es importante para la Argentina. Y no tengo ninguna duda que la colaboración entre los dos gobiernos va a seguir como viene, de la misma manera que viene siguiendo los últimos años. Porque como decía Hernán, la relación en nuestros países es una relación estratégica que es de gobiernos, que es de estados, no es de personas. Paula Coria nos dice que con todo el dinero que se recaude de la causa de corrupción, que si se piensa si hay alguna idea estratégica respecto a destinarlo a cosas productivas. Mira, hasta ahora el único caso concreto que hubo, o el caso más concreto que hubo de dinero recuperado de la corrupción, son el casi $1 millón que en las famosas valijas de Antonini Wilson, ¿no? Secuestradas en E6 hace como 10 años. Esa plata se usó para hacer dos centros de primera infancia en Misiones, que se inauguraron hace poco. Ya hay, creo que son casi 1.000 chicos que van a ir todos los días, o ya están yendo todos los días, desde los 45 días de edad hasta los 4 años, a ser estimulados y a ser alimentados, y eso permite a las familias ir a trabajar, y a los chicos tener una vida que, ¿no? Lo que dicen los expertos es que es muy importante la estimulación temprana y tener una buena alimentación desde lo antes posible. Bueno, el primer caso donde se pudo recuperar el dinero se usó para estos centros de primera infancia. Esperemos que siga habiendo. Las causas judiciales en Argentina avanzan a veces no con la velocidad que nosotros quisiéramos. Cuando llegue el momento de tomar esa decisión, veremos cómo se hace, pero siempre tratando de que ese dinero llegue a la gente, ¿no? A veces preguntan por dónde está la plata de los bolsos, ¿no? Los bolsos de López, se encontraron ahí $9 millones en bolsas
clarísimas, billetes que estaban ahí físicamente presentes, que los tienen las autoridades judiciales, por qué todavía no se pueden usar, y no se pueden usar porque están embargados, están custodiados, esperando que termine el proceso judicial contra José López. De momento, tenemos que respetar esas reglas y está bien que así sea. Claro, la democracia es así, ¿no? Pero es un hermoso ejemplo simbólico el que da Hernán, ¿no? La plata de la corrupción kirchnerista, en este caso la valija de Anthony Wilson, yendo a construir centros de primera infancia. Para mí es absolutamente genial y creo que es muy simbólico de lo que implica las diferencias entre el gobierno, de lo que fue el gobierno kirchnerista con el gobierno de Cambiemos, ¿no? Plata yendo a la gente y la plata yendo en muchos casos a las personas más vulnerables. Y hay pocas personas más vulnerables en Argentina que los niños, ¿no? Que tienen, por ejemplo, tasas de pobreza mayores que el resto de la población. O sea que por eso mucho del énfasis que hace el gobierno en la primera infancia, como decía Hernán. La pregunta que nos hace Carlos Parga y otra pregunta que nos hacían otras personas eran si se tiene pensado implementar medidas para conseguir trabajos en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que recién terminan los estudios secundarios y por ahí tienen más complicaciones de acceder a un primer empleo. Ha habido varios proyectos, existen varios proyectos, a medida que se han implementado, tienen mucho éxito las ferias de trabajo que hace el Ministerio de Trabajo por todo el país. Si conocen, si se enteran de que hay alguna cerca donde viven, yo las recomiendo mucho. Van muchas empresas que buscan gente joven para trabajar, se han conseguido decenas de miles de empleos de esta manera. Aunque obviamente es un problema difícil del empleo de los jóvenes, por toda la cuestión formal que eso implica. Muchos gente joven trabaja en el mercado informal y eso lo queremos solucionar. Todavía más de un tercio de los argentinos trabajan en el mercado informal y eso está bien, ¿no? Son trabajadores que no están protegidos por la seguridad social, no tienen obra social. Entonces, queremos bajar eso lo más posible. Hay algunos programas que le permiten a las empresas hacer menos aportes para los empleados nuevos, sobre todo los empleados jóvenes. Todavía hay que darle como más manija para que tengan más éxito. Respecto a temas laborales también, Silvana Huistaz nos pregunta si se cree que tienen que acordar con la oposición para poder conseguir la ley de reforma laboral y blanqueo laboral, que no se pudo conseguir en el intento que hubo en este año. Nosotros, reforma laboral es un paquete que se usa normalmente para designar otro tipo de leyes que no son las que nosotros propusimos. El blanqueo laboral sí, es un proyecto que tenía el gobierno y que ha quedado trabado en el Congreso, no por razones nuestras, nosotros estamos dispuestos a conversarlo otra vez. Como te decía, para nosotros formalizar el trabajo es muy importante, tenemos una cantidad de empleo informal que es demasiado alta, no le sirve a nadie y queremos que los empleadores se animen a poner a su gente en blanco. Nuestro proyecto creemos que ayudaba a hacer eso y esperemos que el año que viene haya espacio antes de la campaña como para que los otros bloques parlamentarios se traten de otra vez. Sí, y ahí, para resaltar, porque lo decís en la pregunta y me parece importante resaltarlo, es que todas esas leyes, o las leyes que pasó el gobierno, las pasó estando en minoría. O sea, todas las leyes que saca el gobierno de Cambiemos son leyes que están conversados, consensuados y negociados con la oposición. Y hay muchísimas leyes, seguramente, ¿viste? Que no pueden salir porque no logramos ese consenso. Y ahí creo que hay un tema central y es un desafío enorme que tiene toda la política argentina, que es empezar a hablar sobre los temas que realmente hace falta hablar para el futuro de la Argentina. Y ese tema laboral, como decía Hernán, es claramente uno de estos temas. Un país que tiene alrededor del 35 o el 40% de la población que trabaja en negro. Es un país que no puede ser sustentable a mediano plazo. Digamos, nosotros tenemos que lograr que todas las personas trabajen en blanco y no en la informalidad. Y para eso sí, hace falta leyes, pero hace falta antes de las leyes que toda la clase política, más amplio, es decir, la clase dirigente, porque esto incluye a muchos gremialistas y sindicalistas también, que toda la clase dirigente esté a la altura de reconocer los problemas y entender que hace falta encontrar soluciones comunes a esos problemas. Y eso es algo que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil en la Argentina de hoy, tan polarizada, tan conflictiva.
pero nosotros seguimos trabajando en esa línea, en ese camino, porque es el único camino posible. Leonel Flores nos pregunta cómo están las relaciones entre los partidos políticos que integran el Frente Cambiemos. Está muy bien, está muy bien. Realmente, a veces uno ve los medios o ve la cobertura periodística de Cambiemos y siente que es todo conflicto y son todas internas y son solamente divisiones. Y esas son las noticias que hay. Pero como decía Iván recién, Cambiemos es con diferencia el experimento de coalición política más exitoso desde el regreso a la democracia en Argentina o de la historia democrática. La verdad que habría que hacer un estudio más detallado, pero Cambiemos es un éxito, sin dudas, y estamos convencidos de que tenemos que seguir trabajando juntos para transformar el país. Las cosas que nos unen son muchísimo más fuertes las cosas de las diferentes opiniones que puedan tener miembros distintos de Cambiemos sobre algunos temas. Pero, por ejemplo, te digo, el bloque de Cambiemos en diputados y en el Senado estos 3 años ha mantenido una unidad realmente que hace falta destacar más. Se ha mantenido unido Cambiemos en el Congreso estos 3 años sin ningún tipo de excepciones, ¿no? Ha votado cosas difíciles, cosas que sabían algunos de sus diputados que en las ciudades o las provincias donde vienen quizás fueran difíciles de entender, y sin embargo lo han hecho igual, ¿no? Yo creo que eso es muy valioso y sirve para seguir construyendo y fortaleciendo Cambiemos en el futuro, y que Cambiemos de alguna manera una referencia democrática dentro del sistema político argentino, ¿no? Que otras coaliciones y otros partidos políticos aprendan de Cambiemos a cómo tener un bloque y un partido que sabe discutir y sabe negociar y sabe tener diferencias dentro de la unidad y pueden coexistir distintas visiones, ¿no? Esto lo vimos en debates como lo del aborto y otros debates con respecto a otras leyes donde había gente que pensaba distinto y sin embargo se votó y después se volvió a trabajar juntos como habían trabajado siempre, ¿no? Creo que eso da una fortaleza a Cambiemos. Esta cosa de que a veces discutimos y a veces nos peleamos nos hace más fuertes, no más débiles. Porque seguimos juntos y seguimos sabiendo a dónde queremos ir. Y la capacidad de poder tener opiniones distintas y aún así saber qué es realmente lo que nos une, no nos une la lealtad a un líder, no nos une la conveniencia política, no nos une que participamos todos de la misma red de corrupción y estamos enriqueciendo juntos, no solamente nos une la gana de transformar el país y la dirección en la que vamos. Eso me parece que es un activo de Cambiemos, que hay gente fuera de Cambiemos que no la ve. No, y cuán contracultural es eso también en la política argentina, ¿no? Esta idea que uno puede tener una fuerza política de personas que vienen de distintos lugares, que no los une necesariamente un pasado, sino una visión futura de la Argentina a construir, ¿no? Y donde todos hablan, todos opinan, y eso no sea un problema. Es absolutamente contracultural, y yo creo que hay muchos periodistas y muchos políticos que no lo terminan de entender, y por eso ponen mucho más foco en lo que es un aparente conflicto, en vez de el contexto en el cual se dan esas diferencias. Es que históricamente no estar de acuerdo con alguien o criticar a alguien o mostrar una diferencia en un partido político en Argentina era visto como una gran declaración. Y era romper. Era romper. No había vuelta atrás. Si no era disciplina perfecta, había que romper. Y creo que de a poco estamos acostumbrando al sistema político de que se puede estar en desacuerdo, respetando a las otras personas, como lo hacemos cotidianamente, y sin embargo mantener un ritmo, el rumbo hacia donde queremos llevar el país. Claro, y la democracia es básicamente el sistema donde uno está en desacuerdo sin romper. Claro. ¿No? La democracia se trata de eso. Es eso. Entonces, ¿por qué nos sorprendería que la política y los partidos políticos se manejen de la misma manera? Si es la base misma de la democracia. Bien, acá tenemos varios comentarios, entre algunos de Martín Farabella y otro de Ana María Olín, que nos pregunta si se piensa implementar la ley de reciprocidad para la inmigración, esto concretamente con qué vamos a hacer con aquellos extranjeros que delinquen el país. Si se está pensando algo desde el Estado Nacional. Eso, ¿no? El año pasado, el presidente Macri firmó un decreto que habilitaba al Poder Judicial a enviar a sus países de origen a extranjeros
condenados por haber cometido delitos en Argentina, que habían cumplido parte de su condena en Argentina. Entonces, para completar la condena, se los mandan a otros países, y esto lo hacen todos los países del mundo. Y también, la parte del mismo decreto era impedirle el ingreso al país a gente que tuviera condenas por delitos en otros países. Ese decreto está en un limbo judicial. Básicamente, ha sido discutido y ha sido apelado, y todavía falta la definición de la Corte Suprema. Pero nuestra posición básicamente es: nosotros como argentinos queremos un país abierto a que todas las personas del mundo puedan venir a vivir acá y a contribuir a nuestro país. Somos un país hecho por inmigrantes y queremos que siga haciéndolo. Le damos la bienvenida a todos los que quieran habitar el suelo argentino. Para eso hay que cumplir ciertas leyes y hay que cumplir la ley. Y sobre la reciprocidad también. Queremos que cada vez más el tratamiento que nosotros le damos a personas que vienen de países limítrofes, ellos tengan esas mismas actitudes con los argentinos que están en sus países. Bien, otra pregunta nos está haciendo Karina León Doval. Ella, bueno, aparentemente tiene una pymes y dice que qué se piensa hacer con respecto a los impuestos, ¿no? Que cada vez por ahí son un poco más altos y más complejos de afrontar para aquellas personas que manejan o están al frente de una pyme. A mí me gusta este rol de ser comentarista. Lo primero, ¿cómo se llama la que hace la pregunta? Karina León Doval. Lo primero, Karina, es preguntarte si estás recibiendo ya los beneficios de la ley PYME, que se sancionó hace casi 2 años. Ahí te anotas en un registro de las empresas de la ley PYME y hay muchos beneficios impositivos para empresas como la tuya. Eso te permite pagar el IVA cada 90 días en lugar de pagarlo cada 30. Eso te permite que todo el impuesto al cheque pueda ser adelanto del impuesto a las ganancias, acceder a créditos a tasas subsidiadas. Hay un montón de beneficios en la ley PYME que te pueden servir. Así que fíjate, si no estás recibiéndolos, a ver si puedes aplicar. Yo lo que quiero decir es, nosotros sabemos que los impuestos en Argentina son muy altos, eran altísimos cuando llegamos, y los hemos estado bajando al ritmo que podemos, porque tenemos otras tareas pendientes, que es equilibrar las cuentas públicas, pero sabemos que los impuestos siguen siendo muy altos. Estamos firmando acuerdos con las provincias muy importantes para ir bajándolos, como te decía, lo más rápido posible. Pero es un camino en el que hay que tener paciencia y hay que tener como prioridad, sobre todo, poner los cimientos sólidos de la economía para que empiece a crecer. Una vez que empecemos a crecer, las cosas se pueden hacer de otra manera. Y ahí agregaría una cosita. En mi experiencia, por lo menos, hablando con políticos de la oposición, y esta es una cosa que se los cuento a ustedes porque como ciudadanos esto es importante, la verdad que no todos los políticos de la oposición, incluso hay políticos de la oposición importantes, que no parecen tener tan en claro que los impuestos son altos en Argentina. Se los digo así, participé hace poco de una discusión con 40 políticos donde alguien planteó la pregunta, bueno, queremos equilibrar el déficit, ¿esto lo harían ustedes subiendo impuestos o buscando recortar algunos gastos donde se pueda recortar? Y a mí me sorprendió, muchísimos políticos bastante importantes de la oposición estaban a favor de subir impuestos, ¿no? A ver, como decía Hernán, nosotros queremos que los impuestos en Argentina son muy altos, y la verdad que no es que solamente lo queremos, objetivamente son muy altos. Si uno compara los impuestos en Argentina con los impuestos de otros países, tenemos impuestos altísimos. Entonces, este es un tema también de la ciudadanía, ¿no? De estar atento a esto, de cómo hacer escuchar también a todos los políticos la idea que la presión impositiva es muy alta en Argentina, porque en esta negociación por el presupuesto, también vos corregime, Hernán, cualquier cosa si digo una burrada, una barbaridad, pero en esta negociación por el presupuesto, el equilibrio entre el recorte de algunas cosas y la subida de impuestos y cómo terminó el presupuesto tiene mucho que ver con lo que pudimos negociar con la oposición.
¿no? Una oposición donde muchísimas provincias no querían tocar ningún gasto. Y sabemos que hay gastos que se podían tocar y que eran no necesarios. No querían tocar ningún gasto. Entonces, ante la alternativa de eso, ante la negación en las provincias de eso, no te queda otra que subir algunos impuestos propuestos básicamente por la oposición, ¿no? O sea que necesitamos lograr en la Argentina un consenso entre la clase dirigente de que hace falta bajarle la presión impositiva a la gente. Porque nosotros lo venimos haciendo, pero de nuevo, siendo minoría en el Congreso, no podemos hacerlo solos, y mucho menos a la velocidad que nos gustaría. Bien, aprovechamos antes de hacer la última pregunta para agradecer a toda la gente que se conectó. Tenemos saludos de Tierra del Fuego, de La Rioja, de Río Villaguay, Padua, Tandil, 9 de Julio, Claypole, Santiago del Estero, Santa Cruz, Posadas, Tucumán, Córdoba, Formosa, Chubut. Bueno, la verdad que prácticamente todo el país, hay muchos también que saludaron. Así que les agradecemos a todos y les hacemos la última pregunta. Nos hace Paul Sánchez y nos está preguntando cuánto tiempo creen que vamos a empezar a vivir una economía un poco más estable y con una inflación tendiente a la baja. Es una buena pregunta. También es cierto que en el pasado hemos dado pronósticos sobre este tema y no nos ha ido del todo bien, así que tratamos de ser un poco más prudentes esta vez. Y aunque creemos que hemos puesto las bases para que empiece a crecer la economía, somos optimistas con la nueva política monetaria, creemos que ha logrado controlar al dólar. Para los argentinos, ¿no? Que el dólar esté fuera de control siempre es lo que genera más incertidumbre y más angustia. Esperamos que esa situación haya quedado atrás y a partir de eso veremos que la economía empieza a crecer. No solamente empieza a crecer para el año que viene o para el siguiente, sino creo que si logramos normalizar la economía completamente distorsionada y loca y trabada que habíamos recibido en 2015, si le damos a la Argentina la oportunidad de tener las cuentas equilibradas, ¿no? Porque un problema que tiene el déficit es que te hace dependiente o de la inflación o de la deuda, siempre estás rezándole algo. Si logramos equilibrar nuestras cuentas, logramos generar más inversiones y consolidar las exportaciones, ahí va a ir bajando la inflación y vamos a tener por primera vez en mucho tiempo una economía más o menos razonable, con las bases razonables, como para ir creciendo mucho tiempo. Yo soy por temperamento optimista, como mi amigo Alejandro Rosichner, pero realmente creo que esta vez puede estar pasando algo que los argentinos nos debemos de hace mucho tiempo. Y espero que siga así. Agrego, digamos, solamente, a ver, lo que estamos haciendo ahora en Argentina, en particular con esto del presupuesto, es poniendo al país de pie. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que tener las cuentas sanas suena de contador, ¿no? Pido disculpas si hay un contador escuchándonos, pero suena poco épico. Pero no es otra cosa que poder estar de pie, poder pararte sin la necesidad de que te ayude otro. Es algo muy básico. Y a partir de ahí es caminar, que no es otra cosa que construir. Y estamos en ese proceso. Es un proceso no siempre fácil, pero yo no soy tan optimista como Hernán o como Alejandro Rosichner, pero a pesar de mi menor optimismo, estoy absolutamente seguro que hay Mauricio Macri para varios años más y hay Cambiemos para varios años más. Y estoy seguro de eso, no tanto por el gobierno o por nosotros, sino por las personas que nos están escuchando y las miles y miles y millones de otras personas que no nos están escuchando, pero que piensan que estamos viviendo un momento bisagra en Argentina y que ese momento bisagra es un momento para mirar y caminar hacia adelante y nunca más volver hacia atrás. Bueno, chao. Chao, gracias por todo. Gracias. Preguntas. ¿Listo?